soy Alberto Gutiérrez y trabajo en la Unidad de Información Geográfica e Innovación perteneciente a la Subdirección de Infraestructuras del Instituto. Voy a compartir la pantalla. Primero voy a hacer esta presentación más grande. Vale, y ahora sí, ya presento. Vale, creo que se ve ahora, creo que se verá la pantalla. Bueno, como ha introducido un poco Rafa, yo titulo la charla Modelización de cultivos y predicción de meteorología a largo plazo, pero realmente me voy a centrar en la primera parte, la modelización de cultivos y más concretamente en lo que nosotros hemos llamado el sistema de predicción el sistema de predicción de cosechas que tenemos aquí a nivel regional en Castilla y León. Bueno, esto es un proyecto, también lo ha comentado Rafael, es un proyecto en colaboración, en estrecha colaboración, diría yo, con AEMET, sobre todo en los primeros estados, y que supuso una colaboración muy interesante por ambas partes. Bueno, ¿de dónde surge esto de la predicción de cosechas? ¿Cuáles son los antecedentes? La predicción de cosechas, como lo estamos haciendo, surge de conversaciones informales con nuestros compañeros en el Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, que nos transmitían la inquietud por tener más herramientas para poder estimar la producción de ciertos cultivos a lo largo de la campaña. Entonces ellos necesitaban más herramientas porque la forma tradicional en que se hacían estas estimaciones de producciones, o lo que se hacen de esta serie de estimaciones es a través de organismos colegiados en las comisiones estadísticas y están basadas en la experiencia sobre el terreno de profesionales en el ámbito agrario. Pues pueden ser cooperativas, miembros de cooperativas, los propios agricultores, representantes de la administración. Pero de esta forma, la inquietud que nos transmitían era el hecho de tener una herramienta objetiva que les pudiese apoyar a la hora de dar un dato en la producción. Entonces nosotros nos quedamos con esa idea y le dimos una vuelta porque también nos resultaba muy interesante desde el punto de vista del propio sector. Tener una herramienta pública, objetiva, reproducible, que nos diese una estimación de lo que podía ser o la variación de la producción con respecto a los datos históricos, pues nos parecía un producto muy interesante para que el sector fuera orientando su producción. Entonces, pues bueno, con esos antecedentes, con ese objetivo en la cabeza, el de desarrollar una metodología objetiva y reproducible que permitiese estimar el rendimiento de la cebada y el trigo de secano, esto lo voy a ir remarcando porque es un concepto clave en la región a lo largo de la campaña en curso. Y esto también es un concepto clave de la campaña en curso. Lo que hacemos es emitir esa estimación de la variación del rendimiento a lo largo de toda la campaña. De esto, que entendemos la campaña, pues el ciclo agronómico del trigo y la cepada de secano. Entonces, con esa idea en la cabeza, le damos una vuelta y lo que se nos ocurre es utilizar son modelos agronómicos. Los modelos agronómicos, al final, así a nivel pragmático, son unos software que engloban una serie de algoritmos que permiten modelizar, valga la redundancia, el desarrollo de un cultivo, el desarrollo de las plantas. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esta idea de utilizar un modelo agronómico y elegimos Aquacrop. Aquacrop es un modelo agronómico desarrollado por la FAO y que, bueno, tiene un especial uso en zonas áridas y semiáridas y sobre todo porque es muy sencillo de utilizar. Con poca parametrización, pues se obtienen los resultados. Entonces decidimos utilizar este modelo agronómico
Y este modelo agronómico lo que necesita son una serie de inputs, una serie de variables de entrada para que los algoritmos que están implementados pues, puedan decirnos cómo se va desarrollando la planta. Los datos que necesita son el trinomio este de atmósfera, planta, suelo, y necesitamos datos en esos tres estratos. Entonces, como datos climáticos que necesita el modelo, tengo que decir que nosotros en este caso corremos el modelo en en su forma más sencilla, con los mínimos datos con los que se puede correr este modelo. Entonces, como digo, los datos climáticos que necesita de entrada pues son temperatura, temperatura máxima, mínima, datos de precipitación, la pluviometría, cuánto agua ha caído, y la evapotranspiración potencial. Eh, entonces, bueno, nosotros decimos, ¿quién sabe de esto realmente? ¿Quién controla toda esta información? Pues la Agencia Estatal de Meteorología, que son los que saben de meteorología, son los que manejan estos datos con mucha fluidez y son los que nos pueden orientar en este caso. Entonces, es cuando establecemos les contamos la idea y establecemos esta línea de trabajo con ellos. Y entonces todos estos datos climáticos de temperatura, evapotranspiración y pluviometría, pues los gestiona de alguna forma AEMET, aunque luego ya os comentaré operativamente cómo funciona este tema. Luego, por otra parte, el modelo agronómico necesita datos de suelo, que básicamente lo que necesitamos son las características del suelo que nos permita estimar de alguna forma cómo se mueve el agua que cae en el suelo, si se agota, no se agota, cómo lo aprovecha la planta. Eso es la idea de estos datos de entrada en el modelo. En este caso, pues aquí parecía que, luego lo comentaré también un poco, que los más apropiados para hacer eso a nivel regional pues éramos nosotros. Y más adelante, como digo, comentaré de dónde sacamos estos datos. Y luego también el modelo lo que necesita es una serie de parametrización que nos defina cómo se comporta el cultivo. Y en ese sentido también nosotros fuimos los encargados el Itacil fue los encargados de definir de definir los hitos fenológicos o establecer los parámetros para que definen los hitos fenológicos del desarrollo del cultivo. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en la presentación, de qué es de lo que se trata. Bueno, entonces, una vez visto cómo funciona el modelo, decimos, bien, tenemos un modelo que podemos ejecutar en un momento determinado, en una situación determinada, pero nuestra vocación siempre es una vocación regional. Entonces, lo que nos planteamos es ejecutar el modelo en toda la superficie de la comunidad, lo que viene a ser unos 95.000 kilómetros aproximadamente, tirando para arriba. Y entonces necesitamos ejecutar el modelo en toda esa superficie. Entonces, lo que nos planteamos es establecer una malla regular de 2 por 2 kilómetros y ejecutar el modelo en cada una de esas celdas de la malla regular. Y así tenemos una cobertura regional de los resultados del modelo. Por otra parte, vamos a modelar dos cultivos, el trigo y la cebada, en secano. Recalco esto de secano porque, claro, el agua, al ser de secano, el agua de que disponen estos cultivos es la que viene de la lluvia. Entonces, es lo que podemos saber, cuánto ha llovido. Si nos metemos en temas de irrigación ya nos resultaba más complicado. Entonces, en principio, optamos para probar esta metodología con los dos cultivos mayoritarios en Castilla y León y en secano. Y lo que decía al principio también, lo que necesitamos es hacer una ejecución diaria para tener resultados cada día de la campaña. Entonces, eso también era una de los requisitos que nos planteábamos. Entonces, bueno, dado que tenemos esa superficie de 95.000 kilómetros, dos cultivos y una ejecución diaria, necesitamos
una capacidad de computación bastante importante y ahí sí que es donde los compañeros de la EMET han desarrollado toda la operativa necesaria para ejecutar esta masiva ejecución del modelo agronómico. Al final viene siendo la ejecución del modelo en unas 23.000 y pico localizaciones por 2 cultivos a lo largo de cada día, lo cual es una carga computacional bastante elevada. Vale, con esta idea de los datos que necesita, de cómo funciona el modelo agronómico, los requisitos que tenemos, pues ¿de dónde sacamos los datos de entrada? Entonces, en este caso, pues el primer dato que necesitamos son las variables de entrada. Como digo, ejecutamos Aquacrop en su forma más sencilla y los datos de entrada que necesitas son la temperatura, pluviometría y evapotranspiración. ¿De dónde sacamos estos datos? Pues aquí hacemos una mezcla o recolectamos todos los datos que provienen de las estaciones meteorológicas que tiene AEMET repartidas por todo el territorio y también incorporamos las estaciones meteorológicas que se gestionan desde el ITACIL en el sistema Inforriego que está dentro del SIAR, del Sistema de Asesoramiento al Regante del Ministerio. ¿Vale? Entonces, en cada día de ejecución se recogen los datos de esas variables de alrededor de unas 200 estaciones. Y lo que se hace es, dado que tenemos que ejecutar, recoger esos datos de las estaciones, esos datos puntuales de las estaciones, y lo que hacemos es interpolarlo, lo que hacen los compañeros de EMET es interpolarlo a toda la región. De tal forma que tenemos mapas continuos de esas variables, de pluviometría, temperatura. Al final, cuando vemos los resultados, vemos cómo, os explicaré un poco cómo damos estos datos de temperatura. Y estos mapas al final son los que entran en la ejecución del modelo. Lo siguiente que necesitamos, y como os he comentado, pues es los datos de suelo. En este caso, los encargados de los datos sobre el suelo es el instituto y recurrimos a un proyecto que tenemos vivo desde 2011, que es el proyecto el proyecto Suelos de Castilla y León. Este proyecto lo que trata de hacer es recopilar toda la información de suelos disponible en Castilla y León. Nuestra compañera Miriam ha hecho un trabajo ímprobo en esta recopilación de datos, pero en este caso, en el caso de la predicción de cosechas, la fuente de datos que utilizamos es una base de datos georreferenciada de puntos de muestras de suelo. Es decir, tenemos muestras de suelo geolocalizadas repartidas por toda la comunidad. Y en estas muestras de suelo, los parámetros que recogen un mogollón de parámetros, muchísimos parámetros, pero en este caso para la predicción lo que necesitamos son las características texturales del suelo, porque a partir de esas características texturales del contenido de arcilla, limo y arena y de la materia orgánica, lo que hacemos es, mediante unas formas de evapotransferencia, estimar resumidamente la capacidad de retención de agua en el suelo para poder ver para que el modelo agronómico sea capaz de hacer ese balance hídrico en el suelo. Y esa es la forma eso es el origen de los datos de estos datos de suelo. Al igual que en las estaciones meteorológicas, lo que hacemos es pasar de esos datos puntuales repartidos por toda la región, hacemos mapas continuos mediante técnicas geoestadísticas para obtener esa variable, que es la que entra también en el modelo agronómico. Y la tercera pata del modelo es los datos de cultivo. En este caso lo que utilizamos, o lo que nos permite utilizar el modelo, es definir los distintos estados fenológicos por los que pasa la planta a través de una integral térmica de los grados día a los que se van acumulando en cada día. Entonces, una acumulación de determinada de grados día pues dispara un estado fenológico. Esa parametrización también, con la ayuda de los compañeros de investigaciones,
que llevan la red, la red de mejora vegetal, la red Genuce, pues nos echaron una mano también en esta parametrización. Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que no estamos teniendo en cuenta ni enfermedades, ni las fallas en fertilización, ni malas hierbas. Entonces, es una modelización casi ideal, diríamos. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Vale, con esta idea en la cabeza, vale, tenemos todos los datos, tenemos el modelo agronómico, sabemos de dónde lo sacamos. ¿Cómo ejecutamos el modelo? ¿Cómo componemos toda esa información? Pues bueno, he tratado de hacer este resumen y lo que hacemos es, a principio de campaña, a principios de octubre, a finales de octubre, primeros de noviembre, ejecutamos el modelo agronómico con lo que llamamos una ejecución de calibración. Entonces, esta ejecución de calibración lo que quiere decir es que ejecutamos el modelo con los datos climáticos de una serie histórica de 30 años. Entonces, aquí, como podéis ver, ejecutamos el modelo agronómico con los datos meteorológicos que nos provee AEMET desde el principio de campaña hasta el final de campaña. Desde finales de octubre, primeros de noviembre, hasta mediados de julio. Entonces, cada resultado, cada año, datos climáticos de cada año, tenemos un resultado del modelo, que luego promediamos y obtenemos una media de producción a largo plazo, que llamamos. Y esto es lo que nos va a servir de comparación para las ejecuciones diarias del modelo. Vale, hemos ejecutado esa ejecución de calibración y empezamos la campaña. ¿Cómo ejecutamos la predicción a cada día de la campaña? Pues si nos imaginamos que la campaña ha empezado en esta fecha, nos encontramos en esta fecha, pues desde el principio de la campaña hasta el día de hoy, lo que hacemos es introducir los datos reales de toda esa campaña de todas las estaciones climáticas. Hasta este punto son datos reales lo que introducimos en el modelo. De ahí introducimos 10 días de la predicción que viene del Centro Europeo de Predicción y de ahí, pasados esos 10 días en adelante, volvemos a introducir la serie climática de los 30 años de tal forma que tenemos un resultado por cada año. Estos resultados para cada celda se promedian y lo comparamos con la media a largo plazo, de tal forma que ya tenemos una variación de la potencial producción de esos dos cultivos. De tal forma que si vamos avanzando en la campaña, al final de la campaña, cuando estamos llegando ya cuando el cultivo ya empieza a estar senescente, lo que tenemos realmente es una composición meteorológica de datos reales. Entonces, a final de campaña, esta producción que obtenemos ya se puede decir que es puramente del resultado de los datos meteorológicos o de la meteorología que ha ocurrido ese año. Entonces, de la misma forma, pues obtenemos los distintos resultados para cada año. Bueno, que evidentemente van a ser el mismo ya para al final de campaña, que lo comparamos con la media a largo plazo y obtenemos la variación con respecto a la media de esos datos históricos de producción.
Entonces, bueno, esto es un poco la forma de proceder que tenemos y obtenemos una serie de resultados que ponemos, que son disponibles diariamente en esta página, en cosechas.izacil.es, y ofrecemos distintos resultados, porque aparte de la variación de rendimiento que os estaba comentando, ahora comento un poquillo sobre ello, también damos unos datos que nos parecen muy interesantes, que son los datos de pluviometría. En este caso lo que hacemos es dar eh, la cantidad bueno, los milímetros o litros por metro cuadrado que, que se han recogido desde principio de campaña, o sea, desde 1 de octubre. Y lo damos de dos formas. Lo damos en datos absolutos, tantos milímetros, o como relación, como un porcentaje sobre lo que ha llovido en la serie histórica. De tal forma que eso ya podemos tener una referencia si ha llovido más o menos en esa campaña. Lo damos, como digo, ese dato de pluviometría desde el principio de campaña, y también otro dato que nos parece muy importante es la pluviometría recogida en los últimos 15, en los últimos 30 días. De tal forma que también sabemos lo que ha pasado. Es una memoria un poco más a corto plazo, saber lo que ha pasado en los últimos 30 años, en los 30 días. Vale. Luego otro de los datos que damos es lo que os comentaba al principio, el dato de temperatura. No damos dato de temperatura como tal, sino que damos eh, hitos fenológicos. Cómo va la campaña, si va adelantada o atrasada la campaña con respecto a la media. Y esto lo tenemos por la integral térmica, los grados día, el sumatorio de esas temperaturas. Que esto nos parece más interesante, este dato de decir, pues la campaña va 5 días adelantada o 10 atrasada, nos parece más interesante que una temperatura absoluta, que bueno, sí que tiene su valor, pero desde el punto de vista agronómico lo mismo es más interesante este dato. Por eso decía que utilizábamos las temperaturas, pero lo dábamos de una forma un poco más digerida. Y luego efectivamente damos ya lo que es los mapas de variación de rendimiento sobre la media de los últimos 30 años. En este caso, pues hay que tener en cuenta que este porcentaje hay que leerlo lo que está por encima y por debajo de la media. Entonces, aquí en esta zona, por ejemplo, estamos un poquito por debajo de la media de los últimos 30 años. Y en estas zonas pues estamos un poquito por encima de la media de los últimos 30 años. Entonces, esa es la forma de un poco de interpretar estos datos. Y luego, otro dato que ofrecemos es la predicción a 2 semanas que viene del Centro de Predicción Europea, del Centro de Predicción a Medio Plazo Europeo. Entonces ahí nos da las anomalías de precipitación. Es decir, si se espera que los próximos 15 días llueva más o menos con respecto a lo que es habitual. Entonces, bueno, estos son los resultados. Ya os digo que hay en la página que os pongo ahí, cosechasitacil.es, está toda esta información que se actualiza diariamente, y explicamos también un poco esta metodología que os he comentado así un poco rápidamente, y ahí lo podéis echar un vistazo. Y bueno, así como conclusiones, diría que hemos, en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, pues hemos conseguido desarrollar un sistema objetivo y reproducible que permite estimar la tendencia de la producción de trigo y cebada en secano a nivel regional, en este caso en Castilla y León, donde lo aplicamos. La infraestructura que está montada nos permite que el sistema admita distintas variables climáticas de entrada, y es un poco lo que la idea que os va a transmitir Esteban en la siguiente ponencia, que es cómo introducir los datos de los modelos de predicción estacional en un sistema como el que tenemos desarrollado.
como el que hemos desarrollado. Por otra parte, ya este sistema la infraestructura desarrollada o montada para este sistema lo que nos permite es poder hacer utilizarla para hacer ciertos estudios de cómo afecta la variación de las variables climáticas en el desarrollo de cultivos. Incluso podríamos, de alguna forma, estimar o utilizarlo para ver el potencial desarrollo de plagas y enfermedades en los cultivos. Y por último, ya un objetivo más, no sé cómo decirlo, no tan agronómico quizá, es que este proyecto es un ejemplo de colaboración entre entidades públicas que han puesto su conocimiento en común y han desarrollado este producto, que es de utilidad general, no solo es algo que se queda a nivel administrativo o como quieras llamarlo, sino que todo el mundo puede acceder a ese producto. Y entonces, bueno, eso era lo que os tenía que contar. Yo creo que me he adaptado al tiempo y yo creo que, no sé si David tienes algo que decir o pasamos directamente a la participación de Esteban con su charla. No, adelante, Esteban. O sea, Esteban es jefe de área de evaluación y modelización del clima de AEMET. Así que, Esteban, cuando quieras. Muchas gracias, David y Alberto. Comparto mi pantalla. A ver, ¿se ve la presentación? Vale, bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por la invitación a participar. Creo que, vamos, coincidiendo con a partir de las conclusiones de Alberto, creo que el trabajo que se viene haciendo y la colaboración y el montaje es un ejemplo de colaboración entre instituciones y de integración de datos para ofrecer un producto. Yo creo que está muy, muy bien resuelto. Y bueno, yo voy a contar, como bien ha dicho Alberto, tienen el sistema preparado para poder introducir variables atmosféricas de diferentes fuentes, ¿no? En este caso, nosotros en el área de evaluación y modificación del clima, una de las áreas en las que trabajamos es en la predicción estacional y voy a contar la experiencia desarrollada bajo el proyecto Medscope por la introducción de las predicciones estacionales y alimentar este modelo, este sistema con las predicciones estacionales del Centro Europeo. Voy a contar un poco los resultados, pero realmente bueno, el trabajo es fuente del trabajo que han venido realizando nuestros compañeros de la delegación de Valladolid, en servicios centrales en Madrid y en Santander. Al hablar de la predicción estacional voy a estructurar la presentación un poco en tres partes. Un poco hablar de las particularidades de las predicciones estacionales y de sus diferencias con lo que podemos entender que es una predicción a corto plazo. Voy a contar luego los detalles del montaje del prototipo que se ha desarrollado para introducir la predicción estacional en este sistema de predicción de cosechas y bueno, pues y análisis de los resultados y luego, bueno, pues posibilidades futuras, ¿no? de cosas que se podrían añadir, mejorar, introducir en las líneas que estamos un poco trabajando. Empezando con la primera parte, claro, cuando hablamos de predicción estacional es algo que es uno de los productos que tenemos presentes en la web de AEMET, pero hay que tener en cuenta que no es o no puede ser tratado de la misma manera que las predicciones a corto plazo, ¿no? La atmósfera tiene una naturaleza caótica y esto quiere decir que si partimos de dos estados muy, muy, muy parecidos de la atmósfera y la atmósfera va evolucionando en el tiempo, al cabo de unos cuantos días llegaremos a estados completamente distintos, por muy parecidos que sean esos estados iniciales, ¿no?
Entonces, cuando se hacen las predicciones a corto plazo, lo que se utiliza son los modelos de predicción, que son grandes modelos matemáticos que integran las ecuaciones digamos, de la dinámica de la atmósfera y que los hacemos evolucionar. Para explorar cómo de estable es la situación de la atmósfera o ver la incertidumbre que podemos tener según avanzan los días y cuando empezamos a alcanzar ese horizonte en el que perderíamos la capacidad de predecir el estado futuro con precisión, lo que se hace es ejecutar estos modelos muchas veces, introduciendo la situación actual con pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, si en este gráfico de abajo lo que intento es poner un poco una idealización de una de las variables atmosféricas, cómo evoluciona con esas diferentes ejecuciones de los modelos. Como, bueno, pues todas van evolucionando más o menos a la vez, pero al cabo de unos cuantos días hay un punto en el que empiezan a diverger las posibles evoluciones y nos encontramos con todo un abanico de estados posibles. Y perdemos la capacidad, bueno, pues oye, la típica pregunta que nos vienen, ¿va a llover? O, bueno, porque es información de gran interés, ¿no? ¿Va a llover dentro de 15 días, de un mes? Bueno, pues perdemos la precisión de poder decir exactamente qué va a pasar, cuándo, y lo que tenemos es los estados posibles de la atmósfera, todo un abanico y, con su incertidumbre. Ahora, por ejemplo, imaginemos que esta variable fuera temperatura. Yo tengo todo mi abanico de estados posibles de la atmósfera, pero por ejemplo, si yo estoy en invierno, bueno, pues sé que la temperatura más o menos me oscilará, pongamos, entre 0 y 15 grados. Si estoy en verano, igual me va a oscilar entre 20 y 40, ¿no? Sé que los estados posibles de la atmósfera, bueno, pues vienen condicionados por la estación en la que estamos y por el estado del suelo, insolación, por toda una serie de condicionantes externos, ¿no? Y es que la atmósfera es uno de los componentes del sistema climático, pero digamos su estado, la evolución que experimenta, viene condicionada por el estado del resto de componentes, ¿no? Del suelo y de la biosfera, del estado de temperaturas de los océanos, de cubiertas de hielo. Todos estos componentes tienen escalas de variabilidad y procesos propios, pues que algunos con un plazo de variabilidad de días, de semanas, de meses o incluso de siglos, ¿no? Cuando hacemos la predicción a corto plazo, en general, lo que se evalúa es la evolución de la atmósfera considerando fijos la mayoría, el resto de los componentes del sistema. Pero a medida que aumentamos el horizonte que queremos explorar de predicción, pues estos componentes que, entre comillas, podemos idealizadamente pensar que actúan como condicionantes que limitan los estados posibles que puede tomar la atmósfera, a medida que avanza que aumentamos el horizonte temporal, también experimentan variaciones, ¿no? Entonces, los modelos de predicción estacional lo que hacen es incorporar los procesos de interacción entre los diferentes componentes y de estos otros componentes del sistema climático, y luego pues de patrones de evolución de la atmósfera que también tienen periodicidades mayores, y nos intentan dar dentro de ese abanico de estados posibles de la atmósfera esperables en una estación, bueno, pues qué pequeñas variaciones podemos experimentar. Antes, en el montaje que ha explicado Alberto, hablaba de cómo se alimentaba Aquacrop con los datos de climatologías de años pasados, ¿no? Es decir, a partir de un momento determinado, que dentro del abanico de 20 o 30 años de observación, pues cómo ha evolucionado cada uno de los años para ver, bueno, pues basado en mi climatología observada, qué estados puedo esperar. Si yo, para una estación determinada, los caracterizo, bueno, pues tengo más o menos una distribución de estados posibles. Los modelos de predicción estacional lo que intentan es, ejecutando de nuevo un conjunto de predicciones, ver o comparar si el conjunto de estados posibles que va a tener o que podemos esperar de la atmósfera en los próximos meses se puede encontrar por encima o por debajo, qué variaciones va a experimentar ese conjunto de estados posibles respecto a lo que es habitual observar. Por eso estas predicciones siempre se dan de manera probabilista
y generalmente se expresan en forma de probabilidades para los terciles. Yo, dentro de de mi climatología observada, pues tengo, digamos, divido en 3 grupos los estados posibles, por ejemplo, hablando de temperatura, los más fríos, los normales o el tercio de estados más cálidos, y comparo lo que me dan la salida de mi modelo frente a esas observaciones. Y vemos pues, si el conjunto de estados posibles predichos por el modelo, de miembros de ejecuciones de este modelo, en mayor porcentaje está en alguno de los terciles, o damos según el número de miembros que cae en cada una de estas categorías, por debajo o por encima de los diferentes umbrales, asigno probabilidades de ocurrencia, ¿no? Claro, esto parece una información bueno, pues que puede ser en momentos un poco difícil de manejar, ¿no? Realmente al final la información puede ser más o menos útil según la capacidad que tenga de ayudar a la toma de decisiones. Lógicamente, cuanto mayor, más diferencia haya en las probabilidades que asignamos a las categorías o más agudeza tenga la predicción, más útil resultará, ¿no? Pero el que tradicionalmente se dé la predicción estacional de esta manera no quiere decir que no se pueda desarrollar otro tipo de productos o otros índices. Por ejemplo, idealizadamente pensemos de nuevo que esto fueran predicciones de temperatura y que a lo mejor puede ser un determinado umbral de temperatura máxima pues crítico para generar estrés en una especie vegetal. Bueno, pues yo puedo tener que en mis estados observados según mi climatología, lo habitual es que en esta estación se supere un número de veces, en este caso 3, ese umbral. Bueno, pues cuando ejecuto el modelo puedo ver si el número de veces que se cruza ese umbral es significativamente mayor o no a lo habitual. Bueno, pues ahí tendríamos otro umbral distinto al que podríamos asignar una probabilidad de ocurrencia. Ahora, aparte de que siempre estas predicciones han de darse de manera probabilista, definiendo diferentes umbrales, hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Lo primero es precisamente eso, esa naturaleza probabilista. Cuando asignamos mayor probabilidad de ocurrencia a un tercil determinado, pues por ejemplo a que tengamos una estación con mayor probabilidad de ocurrencia del tercil cálido o de que sea más seco o más húmedo de lo normal, digamos, por naturaleza de nuestra propia percepción tendemos a decir, vale, la predicción es que vaya a ser húmedo. Y realmente, aunque asignemos una probabilidad mayor que el resto de los terciles, sigue siendo una probabilidad distinta de 100. Entonces, cabe esperar, o en un porcentaje de las veces, aunque la predicción sea, entre comillas, perfecta, por ejemplo, si asignamos un 60% de ocurrencia a un evento, eso quiere decir que de cada 10 veces que ocurra el evento, es esperable que ocurra 6 y 4 no, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario tener eso en cuenta al implementarlo en nuestro procedimiento de toma de decisiones. Y luego, independientemente de esta precaución que hay que tener a la hora de cómo integrar la información de las predicciones estacionales, otra característica que cabe considerar es que la pericia de estas predicciones, su fiabilidad, digamos, es limitada en general en latitudes medias y en particular en nuestra región, ¿no? Y esta pericia depende pues de qué modelo estemos utilizando, porque hay todo un abanico de modelos de predicción estacional, depende de en qué estación y en qué región estemos e incluso del estado del sistema climático. Puede ser que, pues que nuestro modelo de predicción estacional sea capaz de predecir bien situaciones lluviosas y no tanto situaciones de sequía, o al revés. Esta imagen la pongo como ejemplo de ilustrativo simplemente, ¿no? Pero es utilizando las predicciones para un conjunto de años lo suficientemente largo, de más de 20 años de predicciones, comparando las categorías predichas, las probabilidades de las categorías predichas con las categorías que se observaron, ¿no? Y asignamos por colores, en este caso para esta imagen en azul serían las zonas donde los modelos funcionan bien o tienen capacidad predictiva y en rojo las zonas donde no.
y vemos que en nuestra región, bueno, pues que dependiendo además cada imagen correspondería a un modelo, y esto sería para la estación de invierno, vemos que tenemos zonas donde parece funcionar razonablemente bien y zonas donde no, donde estos modelos no tienen pericia. Entonces, al partir de un modelo para una estación, siempre tenemos que tener en cuenta esta información. Y además, como digo, varía según la estación. Es decir, todos estos gráficos, si los representamos para una estación diferente, nos cambian, ¿no? La necesidad de verificar estas predicciones y de, incluso cuando se representan, presentar información de esta verificación, de la pericia de los modelos, es clara. Lo ideal, cuando se dan los resultados de un modelo, sería representar las probabilidades para un tercil acompañados de los mapas de pericia para, bueno, pues saber si me estoy moviendo en una región determinada, si, entre comillas, puedo tener más confianza en las predicciones que me está dando el modelo o no, ¿no? Es una información que es muy relevante a la hora de trabajar con estas predicciones. Bueno, hasta ahí un poco introducción a predicción estacional y particularidades de las predicciones, ¿no? Voy a comentar ahora en particular el caso del prototipo desarrollado en Medscope y de cómo se han introducido estas predicciones en el sistema de predicción de cosechas. Como decía antes, este trabajo yo lo estoy contando, pero realmente es fruto del trabajo, pues, de los compañeros de la delegación de Valladolid, de Ignacio, de Inmaculada, de Nieves y Pedro, de Ida Sánchez en Santander, y con la coordinación de Ernesto Rodríguez y Beatriz Navaz, pues, en servicios centrales. Las gráficas que voy a mostrar están recogidas todas en el documento que describe el prototipo y los resultados que están colgadas en la web del proyecto. Lo dejo aquí debajo. Como resumen, lo que se ha hecho es partir de un modelo de predicción estacional, en este caso el del Centro Europeo, que nos da información diaria con una serie de ejecuciones o de miembros, nos da una serie de evoluciones posibles de la atmósfera para nuestra estación, en este caso abril, mayo, junio. Esta información viene con una resolución no lo suficientemente alta para ejecutar el modelo Aquacrop. Lo que se hace es regionalizar la información de temperaturas máximas, mínimas y precipitación diarias mediante técnicas estadísticas, la técnica de análogos, y esa información es la que se introduce después en el montaje, en el modelo Aquacrop, para generar una predicción de rendimiento para cada uno de los miembros originales de esta predicción, ¿no? Digamos, si comparamos con el montaje que ha explicado antes muy bien Alberto, en el que cada día, para un día determinado de la temporada, introducíamos hasta ese día los valores observados de las variables de interés, se introducía después la predicción a corto plazo y a partir de ahí se ponían la evolución observada desde ese día hasta el final de la cosecha para los diferentes años. Lo que hacemos es, bueno, pues partiendo en el 1 de abril, se introduce en Aquacrop la información observada hasta ese día, y a partir de ese día la información de cada uno de esos miembros, de cada una de esas ejecuciones del modelo de predicción estacional. Y se introduce esa información en Aquacrop y se genera un dato de rendimiento para cada uno de los puntos del dominio para cada miembro. Y eso es lo que se compara con el histórico observado. Claro, he dicho antes que resulta esencial verificar estas predicciones, tener información de la verificación de las predicciones estacionales, ¿no? Claro, cuando se procede a estudiar las posibilidades para hacer el montaje, el primer paso es que las predicciones de las variables de interés, en este caso precipitación y temperatura de nuestro modelo de predicción estacional,
tengan pericia sobre la región de interés, ¿no? En este mapa se muestra para la fila de arriba sería la temperatura, la fila de abajo la precipitación, a promedios y acumulados para la estación abril-mayo-junio de la salida del centro europeo. A la izquierda para la ocurrencia del tercio inferior y a la derecha para la ocurrencia del tercio superior, ¿no? En rojo serían aquellas áreas en las que el modelo sí muestra pericia, nos aporta un valor añadido sobre la información climatológica para esas variables, y en azul las áreas donde no. Y vemos que, bueno, aunque para el tercio inferior hay algunas regiones, tanto de temperatura como de precipitación, hay algunas regiones, algunas partes de Castilla y León donde no tiene pericia el modelo, en general para el conjunto del área, para el conjunto de la región, sí que nos encontramos con pericia en esta estación, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, de momento de partida partimos de una información que esperamos que nos pueda aportar un valor añadido sobre esta climatología. El siguiente paso es hacer la regionalización basada en análogos. Esta metodología lo que hace es partir de datos de rejilla observacional y utilizando la información contenida en estos miembros de salida del modelo de predicción estacional a baja resolución, compara en el histórico los días, digamos, más parecidos a cada uno de los que tenemos en cada uno de estos miembros. Cada día predicho, buscamos en nuestro histórico en los días más similares y vemos en nuestra rejilla observacional de precipitación y temperatura cómo se comportó la atmósfera, qué se observó esos días. Y, bueno, mediante un tratamiento estadístico un poco más complejo se toma la información de varios de los días más análogos y se reconstruye lo que cabe esperar ante un día tipo de ese estilo. Entonces, la información de partida vendría a ser una rejilla de baja resolución de este estilo, como tenemos aquí arriba a la izquierda, y lo convertimos a una rejilla de alta resolución, de 5 kilómetros de resolución, que si comparamos con lo que se observa después cuando evaluamos para días predichos, vemos que hay ciertas diferencias. Si restamos ambos, vemos que hay diferencias entre una y otra, pero que nos aporta o reproduce las estructuras donde se alcanzan máximos y mínimos de precipitación, pues debido, entre otras cosas, a la orografía, razonablemente bien. Es decir, que nos añade valor al dato original de precipitación, ¿no? Y esta información regionalizada es la que se introduce en el modelo Aquacrop para después obtener nuestros datos de rendimiento al final de la temporada. Y posteriormente se evalúan los datos de rendimiento. Cuando se hace este tipo de experimentos, como digo, no es solamente, o sea, es muy importante evaluar la pericia de nuestro resultado final, ¿no? De nuestro dato de rendimiento. Pero es una de las cosas que se suele intentar, además, es obtener información de qué valor añadido aportan cada uno de los pasos del montaje. Entonces, lo que se ha hecho es comparar el resultado, partiendo de una predicción el 1 de abril, el resultado que tendríamos utilizando el ensemble, digamos, de climatología desde ese día solamente, las climatologías observadas hasta el final de temporada, la predicción de temperatura y de precipitación del modelo estacional del centro europeo, perdón, sin regionalizar, directamente interpolada, introducción a Aquacrop, la información con la Data Downscaling regionalizada, y OPER va a representar el montaje en el que, partiendo del 1 de abril, se introducen la predicción de los 10 primeros días, la predicción a medio plazo de los 10 primeros días, y a partir de ahí se introduciría la climatología. Y comparamos
el resultado que nos da nuestro rendimiento de cosechas al final de la temporada, ¿no? Entonces, si vemos, en este caso, vamos a analizar primero los resultados de el tercil inferior, es decir, de rendimiento por debajo de lo normal. De nuevo, en estos gráficos, por el tipo de índice de verificación que estamos utilizando, en azul tendríamos las áreas donde no tiene pericia nuestra predicción y en rojo, el rojo más intenso, las áreas donde más pericia tenemos, ¿no? Vemos que con el experimento de la climatología ya se obtiene una buena pericia para la predicción del rendimiento, en este caso para el tercio inferior, y que al introducir la predicción estacional, en general se mejora un poco la pericia a la hora de rendimientos esperados por debajo de lo normal. Obviamente hay diferencias espaciales en algunas regiones, especialmente en aquellas en las que las predicciones del modelo de las variables de precipitación y temperatura tenían menos pericia, tenemos menos pericia de nuestra información de partida, pues en general puede notarse que las predicciones no aportan ese valor, pero para el resto de la región, sobre todo en zonas centrales y del sur, sí que se observa una mejoría. Se ve además que si miramos las predicciones regionalizadas, sí que se ve que esta regionalización de alta resolución añade algo de valor y mejora algo la pericia, especialmente en la zona central. En algunas zonas del sur se ven algunas diferencias. Y respecto al experimento en el que se introduce la predicción a medio plazo, se ve también que hay algo de mejora respecto a la climatología. En este caso, claro, son solamente para todo el trimestre la introducción de 10 días, pero aún así sí que se ve algo de mejora. Es decir, la conclusión principal es que cualquier introducción de predicción que hagamos en el sistema introduce un cierto grado, aporta algo de valor, ¿no?, predictivo para el rendimiento final. Si miramos el mismo tipo de resultados para producción por encima de lo normal, para el tercio superior, vemos que en general tenemos menos capacidad de añadir valor, hay menos capacidad predictiva. Se observa también algo de mejora en la predicción utilizando el modelo de predicción estacional del Centro Europeo, y algo de mejora adicional si se introduce esta regionalización, este downscaling. Pero en general la habilidad predictiva para valores de rendimiento por encima de lo normal es, siendo superior a la climatología, teniendo pericia, es algo menor. Tenemos más pericia para predecir cosechas, digamos, por debajo de lo normal, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar así de manera general? Bueno, pues que la inclusión de la información de la predicción, como acabo de comentar, bueno, pues sí produce cierta mejora de los resultados, y que, bueno, pues cada escalón, digamos, que introducimos, cada elemento que introducimos produce una cierta mejora. En este caso, la regionalización que se hace de las predicciones introduce una mejora sobre las variables directas del modelo, sin regionalizar. El análisis que se hace en el documento que he mencionado es más extenso. No he querido cargar la presentación de gráficas, pero otra de las conclusiones es que las predicciones que se pueden dar de rendimiento a partir de la predicción estacional en general presentan algo más de agudeza. Sin embargo, hay un hecho a destacar importante, y es que todos los experimentos, incluso el de la climatología, demuestran capacidad predictiva, y que además la pericia es significativamente mayor para el tercio inferior. La conclusión que se puede extraer es que hay, claro, la siembra se produce, son cultivos que se siembran varios meses antes de cuando estamos introduciendo estas predicciones. Y hay un efecto de memoria en lo que ocurre en las primeras etapas de crecimiento de la planta, en la humedad que queda almacenada en el suelo, que es muy determinante a la hora de aportar valor o que condiciona fuertemente el rendimiento del cultivo, ¿no? Lo que podemos esperar al final de temporada. Obviamente lo que pasa en estos 3 últimos meses de la temporada es determinante, y pueden aparecernos eventos
que nos influyan negativamente en nuestro rendimiento de la cosecha. Pero el que tengamos menos pericia para digamos, producciones por encima de lo normal, entre otras cosas, podría interpretarse como que tiene también mucha influencia para alcanzar altos rendimientos lo que ha pasado antes, esta información observacional y las primeras etapas de crecimiento del cultivo. Bueno, esto es justo lo que acabo de mencionar. ¿Qué futuros pasos podríamos dar? ¿Qué mejoras se podrían introducir? Bueno, a ver, lo primero, no lo he mencionado, lo que se ha desarrollado es un prototipo. El primer paso sería automatizar, ¿no? Aunque luego se introdujeran posibles mejoras, bueno, pues todos los años automatizar el sistema de manera que la predicción estacional se incorporará a los boletines de forma operativa. ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Bueno, se podría probar a añadir otros modelos de predicción estacional. Aquí pongo una imagen de ejemplo. El que se ha introducido es uno de ellos, es el del Centro Europeo, pero ahí todos los meses se ejecutan una serie y están disponibles una serie de modelos de predicción estacional. Habría que mirar cuáles de ellos tienen pericia en nuestra región y en nuestra estación de interés y para las variables que queremos, pero se podría incluir información de más modelos, ¿no? Se podría también explorar, ampliar o el ver otros periodos o otras pasadas de predicción. Aquí se está utilizando la predicción para abril, mayo, junio porque, entre otras cosas, es el final de la temporada y se ha visto que esta predicción tiene pericia en las variables de interés. Pero, como decía antes, al final el interés de las predicciones está fundamentalmente en la capacidad que tengan de ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede explorar si hay pericia en horizontes de predicción más largo y partiendo de predicciones elaboradas en meses anteriores. Es decir, que si estamos dando predicciones a partir del 1 de abril y estamos introduciendo hasta ahí la información observacional, bueno, pues podríamos explorar si predicciones que se liberan en meses anteriores podrían dar cierta información. Podríamos tener disponible una información de valor del rendimiento de cosechas esperado en momentos anteriores de la temporada. Lógicamente habría que analizarlo con cuidado porque al ser predicciones que se liberan antes es posible que no tengamos o que el valor o que la pericia de las predicciones al final de la temporada disminuyera, pero es algo que se podría explorar. Y luego hemos visto que la técnica de regionalización empleada aporta valor, mejora la pericia del sistema. Se está trabajando mucho en el área, en este caso trabajando en el ámbito de regionalización de escenarios de cambio climático, pero se está haciendo un trabajo bastante exhaustivo de evaluación de diversas técnicas estadísticas de regionalización. Y he puesto aquí estas gráficas porque dentro de la multitud de técnicas que se están probando en cada uno de estos cuadros, cada una de las cajitas correspondería a una técnica comparada. La técnica que se había empleado aquí son técnicas de análogos, las que se han utilizado en ese prototipo que corresponderían a las rojas. Estas tres gráficas se corresponderían a cómo funcionan estas técnicas para regionalizar la precipitación. La de la izquierda sería la correlación con la precipitación, qué días llueve y cuánto, la precipitación total acumulada a lo largo de un periodo y luego qué tal reproduce la técnica los extremos de precipitación. Qué cantidad de precipitación, los días muy lluviosos, qué cantidad de precipitación se acumula. Y una de las conclusiones es que se ha probado utilizar otra técnica que parece obtener, en este caso son técnicas basadas en quantile mapping, parecen obtener mejores resultados y correlaciones más altas que las técnicas empleadas aquí de análogos. Entonces se podrían probar a introducir y ver si introducen algo de mejora, ¿no? Entonces, bueno, como digo, estos son
posibilidades. Estamos ahora mismo haciendo pruebas para, de forma sistemática, aplicar estas metodologías de regionalización a las predicciones estacionales de diferentes modelos. Es algo que está todavía en un futuro a medio plazo y que dependerá de los recursos y de los resultados que vayamos obteniendo. Pero bueno, son cosas a las que nos podríamos asomar y podríamos discutir a la hora de implementar mejoras futuras.